Como si fuera la primera vez, 50 First Dates, en inglés, es una comedia romántica del año 2004 protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore. El filme combina humor y emotividad al abordar una relación amorosa poco convencional debido a una condición médica de amnesia anterógrada. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Henry Roth, Adam Sandler, es un biólogo marino y un eterno soltero que vive en Hawái, conocido por evitar relaciones serias. Todo cambia cuando conoce a Lucy Whitmore, Drew Barrymore, una mujer encantadora y dulce. Pasan un día perfecto juntos y Henry cree haber encontrado a la mujer ideal. Sin embargo, al día siguiente, Lucy no lo recuerda en absoluto. Henry descubre que Lucy sufre de amnesia anterógrada tras un accidente automovilístico, su memoria se reinicia cada noche, y al despertar no recuerda nada nuevo que haya vivido después del accidente. Su familia y amigos repiten una rutina diaria para ayudar a Lucy a enfrentar su condición. A pesar de los desafíos, Henry se enamora profundamente de Lucy y decide conquistarla todos los días, utilizando creatividad y humor para hacer que ella lo ame cada vez como si fuera la primera vez. La película explora la idea del amor incondicional, los sacrificios y las segundas oportunidades, mientras mezcla momentos cómicos con escenas conmovedoras. El argumento de Como si fuera la primera vez, es una representación ficticia de una condición neurológica conocida como amnesia anterógrada, que afecta la capacidad de formar nuevos recuerdos a largo plazo. Desde el punto de vista de la neurociencia, la película puede ser analizada considerando los procesos de memoria y las estructuras cerebrales involucradas. La amnesia anterógrada, como la que padece Lucy, generalmente es causada por un daño en el hipocampo o las áreas adyacentes del sistema límbico, responsables de consolidar recuerdos en la memoria a largo plazo. Aunque su cerebro puede recordar eventos previos al accidente, no logra convertir nuevas experiencias en memorias duraderas. Lucy puede recordar eventos hasta el día del accidente, o sea, su memoria a largo plazo está intacta. Sin embargo, cualquier experiencia nueva desaparece durante el sueño, indicando un fallo en el proceso de consolidación de la memoria que ocurre durante el descanso. Aunque la neuroplasticidad puede permitir ciertos avances en la memoria en pacientes reales, en la película, Lucy no presenta una mejora clínica significativa, lo que refuerza la naturaleza crónica de su lesión. El cerebro humano responde a patrones familiares, incluso sin la formación consciente de memoria. En la película, hay momentos en los que Lucy parece reaccionar emocionalmente hacia Henry, lo que podría interpretarse como una activación implícita de su memoria emocional, mediada por la amígdala. Aunque conmovedora, la representación de la amnesia en la película exagera algunos aspectos. 1. Duración de la memoria a corto plazo. En la vida real, las personas con amnesia anterógrada suelen retener información apenas durante unos segundos o minutos y no resetean la memoria cada día. 2. Rutinas diarias perfectas. La repetición de eventos idénticos no siempre logra evitar conflictos o desorientación en pacientes con este tipo de amnesia. 3. Improbable estabilidad emocional. Las personas con este tipo de lesiones frecuentemente enfrentan confusión, ansiedad y frustración, algo que no se explora mucho en Lucy. La película destaca cómo el amor y las emociones profundas pueden influir en la conducta, incluso en ausencia de memoria consciente. En la neurociencia, esto se vincula con la memoria implícita y emocional, donde estructuras como la amígdala y el córtex prefrontal permiten respuestas emocionales duraderas ante estímulos repetidos, como la presencia de Henry. Como si fuera la primera vez, utiliza el caso neurológico real de Henry Moleson, conocido como HM, para explorar temas de amor y perseverancia, aunque simplifica ciertos aspectos de la amnesia para adaptarse al formato de comedia romántica. HM fue un paciente que perdió la capacidad de formar nuevos recuerdos después de someterse a una cirugía en 1953 para tratar su epilepsia. Su caso marcó un antes y un después en la neurociencia y ayudó a comprender los procesos de memoria del cerebro humano. Henry Moleson sufría epilepsia severa desde niño. A los 27 años, los médicos decidieron extirpar parte de sus lóbulos temporales, incluyendo grandes secciones del hipocampo, que desempeña un papel clave en la formación de recuerdos en la memoria a largo plazo. La cirugía provocó amnesia anterógrada. AM no podía formar nuevos recuerdos y almacenarlos en la memoria a largo plazo. Por ejemplo, podía tener una conversación, pero olvidaba lo que había hablado minutos después. Podía mantener información en su memoria a corto plazo por unos segundos o minutos, pero al distraerse, esta desaparecía. Su memoria a largo plazo estaba preservada, conservaba recuerdos de su infancia y juventud, hasta antes de la cirugía. Aunque no podía recordar conscientemente, HM podía aprender nuevas habilidades motoras. Esto demostró que las áreas cerebrales responsables de la memoria motora, como los ganglios basales, estaban intactas. Paralelismos de HM con Lucy en la película.
Ambos presentan incapacidad de formar nuevos recuerdos conscientes. Tanto HM como Lucy dependen de un entorno controlado para manejar su condición. Sin embargo, Lucy pierde recuerdos cada noche, lo cual es una exageración cinematográfica. En la vida real, los pacientes con amnesia anterógrada tienen lapsos de memoria más variados. También, HM no experimentaba una desconexión emocional tan marcada como Lucy. La película utiliza el borrado diario para enfatizar el drama romántico. Además de HM, existen otros casos documentados como el de Clive Waring, un músico británico que sufrió daño cerebral por encefalitis herpética. Su memoria a corto plazo dura solo segundos, pero conserva habilidades musicales y una profunda conexión emocional con su esposa. Este caso es similar al de Lucy en cuanto a la desconexión diaria con el presente. Otras películas relacionadas con pérdida de memoria son 1. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, Eternal Sunshine of the Spotless Mind de 2004, que explora la memoria y el amor de forma única, centrándose en una pareja que decide borrar sus recuerdos tras una ruptura dolorosa. Más introspectiva y filosófica, se centra en la conexión entre recuerdos y emociones. 2. Memento, 2000, dirigida por Christopher Nolan, sigue a un hombre con amnesia anterógrada que intenta resolver el asesinato de su esposa usando notas y fotos para guiarse. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares y suscribirte al canal de forma gratuita para no perderte contenido similar. ¿Aún no has visto la película? Disfrútala en YouTube y otras plataformas de streaming y cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.